Hola amigos, bienvenidos a News Comics. Aquí les traigo la serie Absolute Flash del 2025 con guión de Jeff Lemire y arte de Nick Robles. Espero que les guste. La historia comienza con una imagen de alguien rodeado por unos rayos de color amarillo, en medio de un terreno que parece ser un desierto. Él está agachado, de rodillas, mientras se dice a sí mismo, una y otra vez: ¿Qué he hecho? 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 Su cuerpo vibra de una manera extraña y él no puede comprender bien lo que está pasando. Así que se mira sus manos con una cara que denota su sorpresa y su miedo, mientras agrega: todo está tan mal. He arruinado todo. No puedo volver atrás. Tengo que seguir adelante, seguir corriendo. Cuando lo descubran, cuando él lo descubra, literalmente va a matarme. Pero, ¿qué importa ahora? Todo está arruinado. Todo es inútil ahora. Me equivoqué tanto. Y luego lo vemos cogiéndose la cabeza, mientras que a su alrededor aparecen imágenes de diferentes personas, con rostros que reflejan miedo, sorpresa, terror y desesperación. Y él no deja de gritar. Continuamos viendo a nuestro protagonista de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos, preso de esos dolores tan intensos que siente. Pero él intenta calmarse mientras se dice a sí mismo: todo va demasiado rápido, solo necesito respirar. Respira, Wally, tal como ella te enseñó. Respira, reduce la velocidad. Reduce la velocidad. Y luego vemos a Wally levantando la cabeza y abriendo los ojos. Ahí se da cuenta de que ahora está 2 días en el pasado, y su sorpresa es incluso mayor al verse de pie, parado sobre los rieles de un tren, en un día lluvioso. Ha caído tanta lluvia que puede verse su reflejo en la tierra mojada. Y Wally agrega: ¿sabes dónde estás? ¿Sabes quién eres? Eres Wally West. Tienes 15 años. Y estás completamente y totalmente solo. Luego comienza a caminar, siguiendo, o más bien, caminando sobre los rieles del tren. Pasa junto a una tienda llamada Quick Bites, donde ve a un grupo de niños conversando, bebiendo y fumando. Y mientras camina, piensa: sabía que era solo cuestión de tiempo. Las cosas habían estado bien por un tiempo, pero podía sentir que eso volvía otra vez. Siempre comienza en mi estómago, como esta terrible sensación de malestar que comienza a expandirse. Y entonces sé que está comenzando de nuevo. Los pensamientos acelerados, la obsesión de pensar demasiado. Ella solía darse cuenta rápido. Ella podía hacerme relajar, ayudarme a calmarme. Pero ella se ha ido, y ahora solo estoy yo. Pero no necesito a nadie más. Al final, todos estamos solos. Otras personas solo arruinan todo. Y cuando estoy solo, tengo control. Control total. Así que respira, Wally. Solo respira. Luego de que se ha alejado de los rieles del tren, continúa caminando hasta que llega a un lugar llamado Fort Fox, que parece ser una base militar. En la entrada se encuentra con 2 guardias que lo detienen y le dicen que esa es una área restringida. Wally saca su cartera y les responde que tiene su pase por ahí, en algún lado. Uno de los guardias lo interrumpe y le dice que él no debería estar afuera tan tarde, y que si su padre lo descubre, le dará un ataque. En eso, se escucha una voz detrás de ellos que dice: tranquilos, puedo escoltar al prisionero desde aquí. Y luego vemos aparecer a un hombre a través de la puerta, quien agrega: déjelo en paz, sargento. Todos fuimos jóvenes alguna vez, ¿no? Aún no sabemos quién es el padre de Wally en este universo Absolute, pero nos enteramos de que el hombre que rescató a Wally es Barry Allen. Wally le dice a Barry: gracias, Dr. Allen. A lo que Barry responde: te lo he dicho 1000 veces, Wally. Dime, Barry, por favor. Y luego agrega: entonces, ¿valió la pena quedarte fuera después del toque de queda? ¿Meterte en problemas? No realmente, responde Wally. De todos modos, no hay nada que hacer por aquí.
mientras los vemos caminando por la acera. Barry agrega: sí, y sin nadie con quien hacerlo, ¿eh? Pero supongo que ya debes estar acostumbrado a eso. Tu padre y tú estaban en Fort McNeil, en Texas, antes de ser transferidos aquí, ¿verdad? Sí, y en Iowa antes de eso, responde Wally. A lo que Barry contesta: la vida de un hijo de militar. Debe ser difícil hacer amigos. No lo sé, supongo que sí, responde Wally. Luego lo vemos llegando a su casa y despidiéndose del Dr. Allen. Pero antes de irse, Barry le dice que espere un momento y le pregunta si quiere ver algo alucinante. Así que Wally no cruza la puerta de su casa. En vez de eso, sigue a Barry y lo vemos luego dentro de lo que parecen ser unas instalaciones de investigación o un laboratorio. Barry le pregunta: entonces, ¿tu papá te ha contado algo sobre lo que estamos haciendo aquí en Fort Fox? No, no mucho. Cosas de investigación, le responde Wally. Él y yo no hablamos mucho de trabajo. ¿De qué sí hablan ustedes dos?, le pregunta Barry, y Wally le responde: honestamente, no mucho. Desde que mi mamá murió, él y yo no tenemos mucho en común. Lo entiendo. Lo mismo pasa con mi viejo y yo, le contesta Barry. Barry luego abre una puerta activando un lector que lee la palma de su mano. Una vez dentro, Wally lanza una exclamación de sorpresa. Sí, te dije que sería genial. Bienvenido a Project Olympus, el Proyecto Olimpo. ¿Qué exactamente están haciendo aquí abajo?, le pregunta Wally, mientras vemos a varios primates encerrados en unas cápsulas semitransparentes. Y Barry se lo cuenta. Project Olympus es... bueno, no puedo decirte todo, pero están trabajando en los límites de la biología. O sea, no voy a mentir, el ejército financia todo esto, así que lo que sea que logremos será usado eventualmente para desarrollar armas. Pero ese es solo el punto de partida. ¿A dónde podemos ir desde aquí? Bueno, estamos atravesando nuevos límites cada día. Luego se sienta en su silla y le dice: mira, me alegra haberte encontrado, Wally. Como dije, leí tu expediente. Eres un chico inteligente. Demasiado inteligente para estar atrapado en los barracones y asistiendo a esa vergüenza que llaman escuela. Tal vez podrías trabajar aquí abajo a medio tiempo de vez en cuando. Wally, quien continúa explorando el lugar, le dice: quiero decir, eso sería increíble, pero mi papá nunca me dejaría. Además, ¿no es todo esto como superclasificado? Puedo mover algunos hilos, le responde Barry, y también puedo hablar con tu papá. Estoy seguro de que cuando se lo explique, lo entenderá. Pero una voz los interrumpe diciendo: no, no lo haré. Ahí vemos aparecer al papá de Wally, con cara de pocos amigos. Wally se sorprende de verlo ahí, pero le dice que el Dr. Allen solo estaba. Pero su padre lo interrumpe y le pregunta, molesto: ¿qué demonios estás haciendo aquí abajo? ¿Y por qué no estás en la cama? Me llamaron y me dijeron que te atraparon colándote de vuelta en la base. No me estaba colando, le responde Wally. Solo fui a dar un paseo por la ciudad y perdí la noción del tiempo. Pero su padre no está para excusas tontas, así que se acerca a él y le grita: ¿seguro? Andas por ahí haciendo quién sabe qué con tus amigos. ¿Qué amigos?, le pregunta Wally, gritando también. No hay nadie aquí para mí, papá. Luego lo vemos con la cabeza baja y a su padre cruzado de brazos, mientras que Barry intenta calmar los ánimos y le dice: Rudy, solo estaba mostrándole el lugar a Wally. Pensé que le gustaría ver algunas de estas cosas. Es Coronel West, le responde el papá de Wally. Y sabes muy bien que los civiles no tienen permitido estar aquí, Allen. Barry lo mira, sorprendido por su reacción, y le dice: tranquilícese, coronel. ¿No ve que el chico está atrapado aquí, aburrido hasta la muerte? Vamos, tenga un poco de compasión. Ocúpate de tus propios asuntos, le responde el coronel. Tienes suerte de que no informe esto. Y tú, regresa a casa, ahora.
Hablaremos de esto más tarde, le grita a su hijo. Así que Wally solo puede responderle que lo hará y se va del lugar. Volvemos al presente. Vemos nuevamente a Wally sentado en el desierto y pensando: nunca debía haber ido con Barry. Nunca debía haberme quedado con mi papá. Debía haber corrido cuando tuve la oportunidad. Nunca mirar atrás. Debía haberme quedado solo, donde no pueda lastimar a nadie. En eso, ve que algo se acerca a él a toda velocidad. Parece un tanque o algo así. Wally se pregunta si acaso será su padre, pero se da cuenta rápidamente de que no es él, cuando ve que algo de color verde sale disparado en dirección a él. Además, eso no es ningún tanque. Así que Wally empieza a correr, huyendo de la amenaza que se le acerca, mientras que eso que salió disparado desde el vehículo vuela sobre él. Luego vemos a Wally ingresando en una cueva oscura. Mientras tanto, se escucha una voz que pregunta: «Identificación positiva. Es Wallace West. ¿Tengo permiso para atacar?» «Negativo. Regresa a la unidad», responde a otra voz. Así que vemos a ese objeto triangular cambiar de curso y, en vez de ingresar en la cueva, eleva el vuelo para regresar al lugar de donde vino. Mientras el objeto se aleja, la persona que lo arrojó no está muy contenta y se queja de que podría haberlo capturado y así se hubiesen ahorrado muchos problemas. Por su parte, Wally continúa corriendo, adentrándose más en la cueva. Y luego, fuera de ella, vemos a quienes están buscándolo: los Rogues, los renegados. Primero, el que lanzó el boomerang. A menos que le cambien de nombre, él es George Digger Harkness, más conocido como Captain Boomerang, Capitán Boomerang. Dos nombres más se mencionan: Jesse y Lisa. Y por último, tenemos a otro Captain. Por sus ropas y su cabello, debería ser Leonard Snart o Captain Cold, Capitán Frío. Lisa debería ser su hermana Liz Snart, Golden Glider. Y asumiendo que no hagan algo completamente radical y termine siendo Jesse Quick, Jesse debe ser James Jesse, The Trickster, el embaucador, quien también ha formado parte de los Rogues, pero con un traje completamente diferente. Harkness le pregunta al capitán cuál será la orden, y él se la da. Jesse, Lisa, sepárense y rodeen. Harkness, tú vas de frente. Lisa le pregunta al capitán si lo quiere muerto o vivo, y él le responde: vivo, por ahora, mientras se pone de nuevo sus lentes oscuros. Por su parte, Wally sigue corriendo dentro de la cueva, cada vez a más velocidad, mientras que sus poderes se van activando poco a poco, y piensa: esto es una locura. ¿Papá los envió tras de mí? ¿Cómo pudo hacerme esto? Pero se interrumpe por otro repentino dolor de cabeza que lo hace abrir los ojos de manera desorbitada, a la vez que el fondo se vuelve amarillo de nuevo, con imágenes de personas apareciendo otra vez, con sus rostros mostrando dolor y sufrimiento. Y luego, Wally aparece de nuevo en su casa, esta vez portando una guitarra eléctrica en la mano. Y nos damos cuenta de que estamos ahora, un día en el pasado. Wally, obviamente, vuelve a verse sorprendido, pero no tiene mucho tiempo para pensar, ya que su padre toca la puerta de su habitación y entra, preguntándole si está bien. Wally no sabe qué responder, pero termina diciéndole que lo está, mientras se quita los auriculares de las orejas. Así que su padre se sienta junto a él y le dice: «Mira, solo quería hablar sobre anoche». «Está bien, no debía haberme quedado afuera», le responde Wally, pero no era eso a lo que su padre se refería. Así que agrega: «No es solo eso, es lo que viste en la montaña». «¿Qué fue lo que vi?», le pregunta Wally. «El trabajo que están haciendo aquí», le contesta su padre. «Es peligroso, Wally. Yo necesito estar aquí, pero también necesito mantenerte a salvo». «¿Hablas en serio?», le pregunta Wally. «¿Me arrastras por todo el país otra vez porque necesitas estar aquí? ¿Pero qué hay de mí, papá?». «Este es mi trabajo, hijo», le responde su padre.
¿Y qué se supone que haga yo?, continúa Wally, bastante alterado. ¿Solo quedarme en mi habitación y esperar hasta que recibas nuevas órdenes y nos mudemos otra vez? Al menos Barry mostró algo de interés en mí. Vio algo de potencial en mí. Su padre también levanta la voz y le grita: «Barry, no volverás a hablar con él otra vez, ¿me entiendes?». «Sí, señor», le responde Wally, dándole la espalda. Y luego sale de su habitación mientras agrega: «Si mamá aún estuviera viva, los dos te habríamos dejado hace mucho tiempo». Su padre lo llama, intentando detenerlo, pero Wally sale de su casa y regresa a la calle. Ese día también está lloviendo, pero no es solo eso. Es un día de tormenta y se ven relámpagos y se escuchan truenos. En eso aparece una imagen de alguien sufriendo horrorosamente. No sabemos bien quién es, pero parece que eso ha venido de la montaña, donde se encuentra el laboratorio de Barry. Así que Wally se dirige hacia ese lugar. Una vez dentro, pregunta por el Dr. Allen, por Barry, y esta vez la puerta no está cerrada, así que ingresa al lugar donde antes vio a los primates encerrados. Pero esta vez lo que encuentra es distinto. Parece un primate, pero tiene algo en la cabeza, como si fuese un pulpo. Como era de sospechar, estos son los experimentos genéticos que se realizan en el lugar. La criatura continúa gritando y golpeando la pared de su celda, lo que hace que Wally se asuste y empiece a correr. Hasta que llega a otro lugar, un lugar iluminado por luces de color rosa. Y cuando entra, pregunta nuevamente por Barry, pero lo que ve no se lo esperaba. En el centro de ese lugar está alguien que debe ser Barry, pero que lleva gafas y tiene puesto un traje. Él está en una esfera montada en lo que parece ser una máquina, y apenas ve a Wally, le grita: «Wally, aléjate de aquí, hijo. Vete. ¡Corre!», con su cara denotando un pánico extremo. Volvemos al presente, con Wally siendo perseguido por Captain Boomerang y Captain Cold. Lo llamaré así, y si al final resulta que son el Capitán Cometa o el Capitán Planeta o algún otro capitán, me disculpan por favor. Wally sigue corriendo, y eso es lo único en lo que puede pensar, en correr. Por su parte, Captain Cold le pregunta a Harkness si puede sacar al chico de ahí, a lo que Harkness le responde que ya se está encargando de eso, mientras que coge uno de sus boomerangs de uno de sus brazos y lo dispara contra el lugar a donde había corrido Wally, mientras dice: «Como siempre, Boomerang y yo haremos todo». Mientras tanto, afuera de la cueva, vemos a Lisa y a Jesse esperando el desenlace. Jesse le dice a Harkness, mediante su dispositivo de comunicación: «Por favor, deja de referirte a esa cosa como si fuera una persona, Jigger. Ya es lo suficientemente espeluznante como es». A lo que Harkness le responde: «¿Me estás llamando espeluznante? ¿Por qué no te miras al espejo, Jesse?». Pero, mientras vemos los boomerangs de Harkness volar, escuchamos a Captain Cole ordenarles: «Silencio los dos. El chico está cerca», mientras saca una pistola de rayos que creo que es la confirmación de que este es Leonard. Volvemos con Wally, a quien vemos, otra vez, corriendo, con lágrimas saliendo de sus ojos. Él intenta calmarse, repitiendo una y otra vez: «Cálmate. Respira, Wally. Solo respira». De manera paralela, vemos a Wally siendo sorprendido por otro de sus ataques, que aunque aún no se nos revela qué son, cada vez que ocurren, todo se vuelve de color amarillo, con tiras de luz de colores amarillo y rojo. Será la Speed Force. Ya nos enteraremos. Wally continúa corriendo, desesperado, y comprendiendo que no puede calmarse, se dice a sí mismo: «No, has arruinado todo. Esto es todo tu culpa, Wally. Puedes correr todo lo que quieras, pero nunca será lo suficientemente lejos. ¿Sabes lo que hiciste?». Y comprendemos a qué se refiere cuando vemos de nuevo todo el fondo de color amarillo y a Wally estirando la mano. Y más allá se ve una esfera con alguien dentro.
una esfera sobre una máquina que se destruye por completo con una explosión de luz amarilla y rayos. Y Wally vuelve a llorar al recordar lo que pasó. Luego lo vemos sentado al lado de una de las paredes de la cueva, mencionando el nombre de Barry. Y vemos que cerca de él hay un cadáver. El cadáver de Barry Allen, todavía con su photocheck colgando de su cuello y con su traje puesto. Un traje con un emblema característico en el medio, pero reducido a solo huesos. Y Wally se dice a sí mismo: «Tú hiciste esto, Wally. Tú lo mataste». Nos movemos al futuro, a un año después, y vemos lo que parece ser el mismo lugar, completamente en ruinas. En eso, una mano verde sale desde debajo del suelo, y luego vemos a alguien parado ahí, frente a la computadora donde Barry solía trabajar. La persona desconocida le dice a la computadora: «Acceso a los archivos de Project Olympus solicitado. Contraseña: Blue Trinity, la Trinidad Azul». La computadora le responde: «Acceso concedido, recuperando archivos». Y lo que se ve después no lo puedo explicar, y me abstendré de lanzar conjeturas. Si alguien tiene alguna idea de qué puede ser, por favor compártanla en los comentarios. Primero se ve una imagen de un ser gigante, hecho completamente de lava. Luego, una imagen de Wally intentando comunicarse telepáticamente con un primate, quizá uno de los que tenían ahí en el laboratorio. Luego, una persona con sombrero de copa y saco manejando una máquina, junto a otra que lleva puesta una corbata, en lo que parece ser un experimento o una prueba de algún tipo. Luego otra de Wally, supongo, con un traje rojo y negro, que lleva ese símbolo que habíamos visto antes en el centro, de color blanco. Y finalmente, una imagen de varios simios deambulando por una ciudad incendiándose, completamente en ruinas. Y mientras ve todas estas imágenes proyectándose en los monitores, la persona que accedió a los registros comenta: «Espejito, espejito, en la pared, es hora de hacer que este mundo entero caiga». La historia comienza en el interior de una caverna. Wally West permanece arrodillado junto al cuerpo inmóvil de Barry Allen. No se mueve. Tiene el rostro cubierto por las manos, agitado por la culpa. Dentro de su cabeza, una serie de voces lo atormentan. Le repiten que fue su culpa, que mató a Barry, que ya no tiene escapatoria, que irán tras él, que su padre vendrá por él. Wally respira con dificultad y levanta la mirada cuando escucha algo a lo lejos. Pregunta con voz temblorosa si es su padre quien está ahí. Pero frente a él, dos luces verdes flotan en el aire. Dos boomerangs. A cierta distancia, Captain Boomerang se comunica por su transmisor. Informa al equipo que ya tiene el mapa completo de las cavernas y que está enviando los datos en ese momento. Más allá, Captain Cold dispara su arma, creando una enorme barrera helada que bloquea el paso. Ha limitado las salidas. Luego da órdenes rápidas. Digger debe sacarlo de su escondite y Glider debe interceptarlo. Afuera de la cueva, Glider se prepara para la acción, mientras afirma que estará lista. A su lado, Jesse reposa sobre una piedra, menos convencida. No le gusta lo que está ocurriendo. Siente que algo no está bien con toda esa operación, pero Digger le dice que lo único que está fuera de lugar ahí es ella. Mientras tanto, dentro de las cavernas, los boomerangs rodean a Wally y le disparan. Wally vuelve a moverse, escapando entre las rocas perseguido por los boomerangs, y Digger da el aviso de que está huyendo. Wally corre desesperado por los pasillos angostos de la caverna. Cada paso va acompañado del peso de la culpa. Se repite una y otra vez que lo siente, que solo quiere regresar a casa. Quiere deshacer todo lo que ha hecho, borrar lo ocurrido. Suplica mientras huye, deseando que todo desaparezca. Llega a un tramo más estrecho, mientras su pensamiento lo consume. Jura que no lo hizo a propósito, que todo pasó demasiado rápido. Sus piernas no se detienen, pero sus palabras internas insisten: «Por favor».
En la entrada al pasadizo, Glider ya lo espera, con sus espadas energéticas encendidas, mientras Wally continúa pensando que todo pasó demasiado rápido. En un instante, Wally es atacado por las espadas cruzadas de Golden Glider, pero eso activa algo en él, su supervelocidad, y esquiva rápidamente el ataque de Glider. Desde atrás, ella observa el fenómeno y reacciona con incredulidad. No comprende lo que está viendo. Advierte a los demás que Jesse tenía razón sobre el chico, aunque admite que no sabe qué es realmente, y activa sus propulsores lanzándose hacia él. Wally, por su parte, sigue corriendo, mientras siente que todo se desmorona. Desde siempre ha sabido que algo no anda bien en él, pero ahora esa sensación se intensifica. Siente que está a punto de romperse en pedazos. El mundo a su alrededor es un torbellino de velocidad y confusión. En su mente, compara esa sensación con una explosión inminente, como si no se siguiese moviendo, su cuerpo fuera a estallar en millones de fragmentos imposibles de recomponer, y nadie podría volver a unirlos. Cuando se detiene, ve que, en lo alto de una formación rocosa, Captain Cold se dirige a él y le dice que ya fue suficiente, que es hora de volver a casa. Golden Glider desciende flotando a su lado, con su espada en una mano y Jesse en la otra, seguida por Digger acercándose desde atrás. El grupo lo rodea. Wally, de rodillas en el suelo, los observa con desesperación. Las líneas rojas de energía siguen saliendo de su cuerpo, vibrando en el aire. Su rostro expresa una mezcla de derrota y ansiedad. En su mente, todo es caos. Siente que lo arruinó todo. Esta vez se equivocó demasiado, y no hay forma de regresar. Sus ojos brillan con una intensidad anaranjada. Se siente completamente roto, pero algo dentro de él insiste. Tiene que levantarse. Tiene que moverse. Lo repite como un impulso desesperado. Tiene que hacerlo. Necesita levantarse y necesita moverse. Y mientras cierra los ojos, les ordena a los villanos que lo dejen en paz. La explosión de energía estalla con furia descontrolada, destruyendo los boomerangs que lo perseguían. Rayos de luz roja y blanca se entrelazan violentamente, llenando el aire de líneas desbordadas que desgarran el espacio alrededor de Wally, con el suelo fragmentándose bajo él, como si el mundo mismo estuviera a punto de desmoronarse. Nos movemos al pasado, al momento en que Wally se encontró con Barry Allen dentro del laboratorio, y vemos lo que pasó después. En medio de un vórtice de energía, Wally es arrastrado con violencia, girando sin control en un mar de rayos y líneas temporales distorsionadas. Su voz se eleva por encima del caos mientras grita el nombre de Barry. Frente a él, Barry lo observa desde dentro de una burbuja de energía rosada. Wally lo alcanza a ver y extiende la mano, con desesperación. Barry se agacha e intenta alcanzarlo también. Le dice que tome su mano, que se aferre. Pero el caos no se detiene. Wally sigue girando, su voz se pierde entre las líneas de energía y distorsión. Apenas logra murmurar de nuevo el nombre de Barry, y Barry, acercándose a él, lo llama con fuerza. Pero Wally ya no está ahí, y la explosión de energía cesa. Barry yace en el suelo, inmóvil, mientras las secuelas recorren el espacio. Desde las sombras, otra silueta aparece. Roddy West, el padre de Wally, quien se acerca a Barry y le pregunta qué es lo que ha hecho. Barry reacciona sobresaltado, intentando explicarse. Le jura que no lo sabía, que no fue intencional. Pero Roddy no lo escucha. Su furia ya ha tomado el control. Se lanza hacia él con rabia desbordada y mientras lo derriba con un fuerte golpe en el rostro, le pregunta: ¿qué le hiciste a mi hijo? Roddy continúa el ataque con furia imparable, sujetando a Barry contra el suelo mientras le grita que se lo advirtió, que le dijo que se mantuviera alejado de su hijo. Le reclama haber jugado con su hijo, le lanza en cara su arrogancia. Cada palabra viene acompañada de un puñetazo,
de una mirada desencajada por la desesperación. Pero Barry apenas puede hablar. Intenta suplicar entre jadeos, con voz quebrada. En ese momento, la escena cambia. Roddy se detiene y algo en su expresión se transforma. Un resplandor rojizo los rodea, con fracturas de energía abriéndose a su alrededor. Barry, ahora con el rostro más consciente, extiende la mano alarmado. Roddy también lo siente. Algo está ocurriendo. En el corazón de una tormenta de energía roja y anaranjada, una figura se materializa frente a Roddy. La forma de Wally emerge, desdibujada y distorsionada, pero reconocible. Su voz tiembla mientras lo llama con miedo. «¿Papá?» Roddy observa con asombro y temor. El cuerpo de su hijo parece fragmentado, atrapado en una danza de líneas de energía que serpentean en todas direcciones. Wally vuelve a llamarlo, su voz más débil, más suplicante. «¿Papá?» Con la respiración entrecortada, Roddy da un paso al frente. Trata de mantener la calma mientras responde. Le asegura a su hijo que todo estará bien. Es lo único que puede decir frente a lo inexplicable. Todo va a estar bien. Pero Wally grita de dolor, su rostro enrojecido por la energía que lo consume desde dentro. Sus ojos no pueden sostenerse en un punto fijo. El grito retumba como si algo en su interior estuviera desgarrándose. Roddy lo llama, confundido, mientras Barry se agacha y le pide que lo mire, que se enfoque en él. Le suplica que se quede, que no se vaya, que permanezca con ellos. Pero Wally no los escucha. Su mente está invadida por caos puro. Les exige que se alejen, que no se acerquen. Su respiración se entrecorta, su cuerpo tiembla, su energía se agita como una tormenta sin control. Finalmente, se incorpora con un grito. Con otra descarga de energía, les lanza una orden clara: que se alejen. Y en ese instante, la energía que lo rodea estalla. La onda expansiva es tan intensa que lanza a Barry y a Roddy por los aires. Volvemos al presente. Wally sigue de rodillas, respirando con dificultad y preguntando por los únicos nombres que le vienen a la mente. «¿Barry? ¿Papá?» Delante de él, Captain Cole y los demás lo miran con curiosidad. Un campo de energía protector se alza alrededor de cada uno de ellos, cortesía de Jesse. Digger lanza la pregunta que todos se hacen: «¿Qué demonios pasó aquí?» Y Jesse responde: ella ya les había advertido a todos que ese chico no estaba bien. Pero, claro, nadie la escucha. Solo se burlan de Jesse. Y agrega con fastidio que tal vez debería haberlos dejado freírse a todos ahí, mientras arroja una cápsula hacia Wally, atrapándolo en otra esfera de energía. Wally se revuelca dentro del campo de contención. Con desesperación y enojo, le exige a Jesse que lo libere, pero ella le responde con frialdad. Tan pronto como lo lleven de vuelta a Fort Fox, lo dejarán ir. Y luego lo abrirán para estudiarlo, tal como lo hicieron con Mick Rory y el chico Raymond S. Como comentario, en el universo principal de DC, Mick Rory es Heatwave, y este chico Raymond que menciona Jesse, supongo que es Firestorm. Wally repite que no quiere hacerle daño a nadie, pero que lo hará si es necesario. Y vemos cómo se libera con facilidad de su prisión de energía, destruyéndola sin más ni más. Y luego echa a correr, para alejarse del lugar y de sus atacantes. Captain Cole reacciona al instante, le grita a Golden Glider que lo detenga. Ella asiente con firmeza, ya está en camino, y sale disparada en su persecución. Wally corre a toda velocidad. Su figura atraviesa el desierto, dejando una estela de energía roja y dorada que resplandece como un incendio en movimiento. Glider lo persigue desde el aire, propulsada por sus botas mientras se mantiene firme. Declara con seguridad que nunca ha conocido nada que pueda superarla en velocidad. Pero no puede terminar la frase, ya que Wally acelera aún más y desaparece del lugar, dejando a Golden Glider con los crespos hechos. Wally continúa corriendo con una velocidad que rasga el tejido de la realidad misma. Él sabe que está ahí, lo sabe con certeza.
Está en el desierto, en el presente, pero también está en otro lugar, en el laboratorio de Barry. Está con su padre, pero también es un niño de 3 años sobre los hombros de su padre en un día de descanso en Wonder Island. Recuerda esa felicidad pura, la mejor de todas. Y su madre también está ahí, está viva, y todos están juntos. Él se siente completo, entero, en un solo lugar, sin fracturas, sin dolor. Pero esa ilusión se rompe tan rápido como llegó. No está en ese momento y en el otro. No puede dejar de correr. Y por más que lo intente, no puede detenerse. Y tiene miedo. Entonces, ocurre. El instante se quiebra y su mente lo comprende. Ya no está aquí. Y tampoco está allá. Está en un lugar completamente distinto, frente a una multitud, sobre el podio de un edificio mientras la gente lo observa y lo graba con sus teléfonos celulares. Él está más allá, en el futuro. Está viendo lo que viene. Observa el mañana. Pero no es solo un mañana, son 2. La imagen se divide en 2 realidades paralelas. En una, la luz lo envuelve, heroico, como un símbolo de esperanza. En la otra, el entorno es oscuro, destrozado, y su cuerpo parece una figura retorcida de energía roja y púrpura que arde entre ruinas. 2 mundos, 2 futuros, y en el centro de esa visión, una duda lo consume. ¿Es un héroe o es un monstruo? Pero de golpe deja de correr. Se tropieza y cae violentamente contra el suelo. Su cuerpo rueda hasta detenerse entre el polvo y los escombros. Un quejido escapa de sus labios mientras se retuerce en el suelo, aún cubierto de electricidad. Se queda tendido boca arriba, respirando con dificultad. Sus ojos se abren y miran al cielo, mientras su cuerpo tiembla. Se pregunta qué le está pasando, qué está ocurriendo con él, qué es lo que está empezando a hacer. El paisaje del desierto se extiende amplio y silencioso, y en la distancia, alguien se queja por lo que acaba de ocurrir. Frente a una unidad de transporte móvil instalada en el desierto, visiblemente frustrado, Leonard Snart, Captain Cold, se detiene y da una orden. Dice que ya tuvo suficiente de este espectáculo de fenómenos y que es hora de dejarlo salir. Desde un costado del vehículo, Digger se prepara para activar el panel de seguridad. Antes de presionar el botón, pregunta si realmente están seguros de lo que están por hacer. La respuesta de Snart es seca. No, pero no tenemos otra opción. Liberemos a Grodd. La compuerta comienza a abrirse lentamente, revelando un interior oscuro, cubierto por humo. 2 ojos brillan desde dentro, observando desde las sombras con una intensidad salvaje. Una silueta monstruosa emerge en medio de esa oscuridad. La compuerta se abre por completo y de la oscuridad emerge una figura completamente inesperada. Un ser que ya habíamos visto en el número anterior, encerrado en el laboratorio de Barry. Un pequeño ser de pelaje verde, con extremidades alargadas, ojos rosados y cuernos retorcidos sobresaliendo de su frente. Su cerebro está parcialmente expuesto y su expresión es de pura confusión mientras se rasca la cabeza con una garra. Se detiene en el umbral, mirando a su alrededor con curiosidad. Con voz temblorosa y apenas audible, deja escapar una palabra que mezcla desconcierto y timidez. «Ick». A mi parecer, la mejor versión de Gorilla Grodd que podría existir jamás, aunque aquí no es un gorila. Y se nos cuenta que esta historia continuará. La historia comienza con Barry durante el accidente en el laboratorio. Wally siente cómo se conecta a él. Este es el momento de conexión número 1. Barry Allen siente cómo acaba de asesinar a Barry. Wally se muestra aterrado. Solo puede pensar en una cosa: correr. Y lo hace. Se lanza hacia adelante, envuelto en una ráfaga de velocidad, dejando a su padre atónito a su paso. Wally corre fuera del laboratorio, corre fuera de Fort Fox. No se detiene. No quiere mirar atrás,
pero siente que algo lo persigue. No algo, alguien. Mientras atraviesa la ciudad a toda velocidad, siente como Barry experimenta una agonía lenta. Su cuerpo se arrastra atrás de sí, como si algo lo retuviera. La carne se desprende de sus huesos. No importa cuán rápido corra, esa presencia lo sigue, atada a él, conectada. Wally se detiene de golpe en medio de la oscuridad. Cuando se da la vuelta, ve una figura carbonizada y envuelta en fuego que se parece al Black Flash del universo principal, salvo que su traje es rojo, arrastrándose tras él, pidiéndole ayuda. Es Barry, o lo que queda de él. Su cuerpo quemado extiende la mano hacia Wally. Con voz quebrada, le suplica: «Wally, ayúdame». No sabemos cómo o cuánto tiempo ha pasado, pero ya es de día. Wally huye a través del campo sin rumbo claro. Ya no puede seguir con esto. No sabe quién es, dónde está, ni siquiera qué es. ¿O qué es? Llega a una granja abandonada y empuja la puerta de un viejo granero. Solo quiere que todo se detenga. Necesita reducir la velocidad. Se deja caer entre sacos de heno, agotado, y baja la cabeza. Necesita parar. Solo eso. Detenerse. Cierra los ojos y luego, total oscuridad. Mientras tanto, Captain Cole y los demás están a la espera. Captain Cole se comunica por radio con el coronel. Reconoce que el objetivo mostró efectos secundarios imprevistos. Al otro lado de la línea, el padre de Wally corta las excusas. Ese objetivo es su hijo de 15 años. Quiere su cuerpo de vuelta, vivo. Y le pregunta qué ha estado haciendo todo ese tiempo en las montañas. Captain Cole le responde que han desplegado al mono. Thorne, uno de los agentes, que en el universo principal de DC es el apellido de Reverse Flash, confirma que están recibiendo imágenes de Grodd. Cerca del granero aparece Grodd, pero parece que no tiene ni idea de lo que ha venido a hacer ahí. Grodd avanza veloz por el terreno, chillando mientras corre hacia el granero. Al llegar, se introduce por la rendija de la puerta. Desde el centro de mando, alguien confirma: ha hecho contacto. Dentro, Wally duerme profundamente. No percibe la presencia que se aproxima. Grodd lo observa de cerca, con ojos brillantes. Wally se despierta sobresaltado y se incorpora de golpe. Frente a él, la criatura lo mira fijamente. Wally lo reconoce. Lo había visto antes, en Fort Fox. Estaba en el laboratorio. Grodd extiende su dedo hacia Wally al mismo estilo de E.T. el extraterrestre. Wally acepta la invitación mientras lo saluda y ambos chocan las puntas de los dedos. Un pulso de energía se activa entre ellos. Sus ojos se iluminan con un resplandor rosado. ¿Qué eres tú?, pregunta Wally, sorprendido por lo que empieza a sentir. El contacto desencadena una explosión de imágenes y recuerdos. Momento de conexión número 2. Grodd. Aquí se ven los recuerdos más recientes de Wally. Caminando bajo la lluvia. La discusión con su padre, Barry, antes y después del accidente. Y él mismo, corriendo a super velocidad. Todo se entrelaza en un torbellino mental. Las visiones continúan. El rostro del mono se fusiona con el de Wally, ambos iluminados por la misma energía. Los recuerdos se mezclan. Momento de conexión número 3. Mamá. Se ve a Wally, de niño, con su madre leyéndole un cuento. En un hospital, frente a su madre enferma. Y más tarde, en su funeral. Se ven también imágenes similares de Grodd, abrazado a su madre, cuando lo capturan, con su madre, ensangrentada, extendiendo la mano mientras él es arrastrado, en un laboratorio, siendo sometido a pruebas. La conexión se termina. Wally se estremece, grita de dolor mientras Grodd lo observa. El contacto ha sido intenso. Ambos tiemblan, sobrecogidos. Wally se lleva las manos al rostro, llorando. Grodd se acerca, lo observa y dice su nombre telepáticamente. «Wally». «Grodd», responde Wally con voz temblorosa. «Wally Grodd. Wally Grodd. Iguales,
contesta Grodd. Estoy asustado, Grodd. No sé qué hacer, responde Wally. Wally no asustado. Wally, Grodd, iguales, contesta Grodd. En eso, un zumbido rompe la conversación. Ambos reaccionan alertas. Se asoman fuera. Algo brilla en la distancia. Wally entrecierra los ojos por el brillo. Espera, estoy viendo algo. ¿Qué es eso? Un dron aparece en el cielo. Captain Boomerang. Los ojos de Wally se abren con pánico. ¡Oh, no! El dron se estrella contra ellos. Una explosión sacude el granero. Wally y Grodd salen volando por el aire. Todo se cubre de llamas. ¡Corre!, grita Wally mientras esquiva los escombros. Grodd señala hacia un lugar, desde donde un vehículo se acerca. Wally vuelve a gritar. ¡Están viniendo! Y, repentinamente, se activan sus poderes. Wally se toma la cabeza y se arrodilla, intentando resistirse. Piensa que tiene que huir. Tiene que irse. Lo ha arruinado todo. Las imágenes de Barry lo atormentan. Su cuerpo destrozado, sus gritos, las visiones que presenció, lo que hizo, lo que vio. El dolor lo consume, pero Grodd lo toca suavemente en la frente. Wally, no tener miedo. El enemigo se acerca. Captain Cold y sus secuaces están por llegar, mientras Wally y Grodd se preparan para resistir. Grodd mira con determinación. Wally y Grodd. Grodd y Wally. Sus ojos se iluminan con símbolos extraños mientras algo se activa. Algo que derriba a Golden Glider en pleno vuelo. Desde el vehículo, Captain Cold exclama furioso. ¡Maldición! ¡El mono se volvió rebelde! Jesse, al volante, exclama que eso no debería ser posible. Grodd no debería poder hacer eso. Pero el ataque telepático de Grodd la alcanza a ella también, y a Leonard. En el exterior está Captain Boomerang. Activa las alas de su traje, mientras comenta que no hay de qué preocuparse. Ese estúpido simio no puede tocarlos, ni a él ni a sus boomerangs. Y pregunta si de verdad tienen que llevar a ese chico con vida, porque los está haciendo enojar de verdad, mientras se lanza en su persecución, seguido de sus drones. En el suelo, Wally corre a toda velocidad. Mira hacia atrás y le habla a Grodd. Quédate aquí, Grodd. Yo me encargo. Wally corre a máxima velocidad, pero algo cambia. No puede seguir huyendo, no esta vez. Sin detenerse, cambia de dirección y se enfrenta al enemigo. Golpea a Captain Boomerang con toda su fuerza, directo al rostro. El impacto lo manda a volar por los aires. Él no tiene la menor oportunidad. Grodd se le acerca. Le dice que se vaya. Pero Wally responde con firmeza. No. Juntos. Iremos juntos. Wally y Grodd. Grodd se le trepa encima y ambos se van. Su destino, las cavernas bajo el laboratorio. Ahí aparecen Wally y Grodd frente al cadáver de Barry. Wally piensa que toda la vida que conocía ha desaparecido. Y lo sabe. No puede volver atrás. Esto es lo que tiene ahora, y no puede huir de ello. Solo necesita estar aquí, ahora. Y con el traje de Barry en sus manos, agrega que, ahora que lo ha comprendido, siente una paz en su interior, además de algo que no había sentido en mucho tiempo. Empieza a sentirse libre. Terminamos con Wally corriendo por la zona, con Grodd subido sobre su hombro, sonriendo. Pero ahora Wally lleva puesto el traje que tenía Barry, el traje de Absolute Flash, el Flash de 2 mundos. Y se nos cuenta que esta historia continuará. La historia comienza con Wally, sumido en sus pensamientos. A veces las mismas ideas se repiten en mi cabeza una y otra vez hasta que no puedo soportarlo más y preferiría no sentir nada en absoluto que sentirme así ni un segundo más. Pero mi mamá me enseñó algunos trucos para ayudar a detener mi mente cuando se acelera. Se supone que debes sacarte de tus pensamientos y aterrizarte en el momento. Primero, nombrar 5 cosas que puedas ver. Luego 5 cosas que puedas tocar.
Luego 5 cosas que puedas oír. Así que aquí voy. 5 cosas que puedo ver. Veo la lápida de mi madre, la lluvia golpeándola. Veo a mi padre con su uniforme militar tratando de no llorar, intentando ser fuerte porque cree que es lo que necesito que sea. Veo al sacerdote mientras lee palabras que supuestamente deben consolarme. Pero sus palabras no significan nada, solo suenan vacías, antiguas y sin sentido. Veo el agujero en la tierra donde mi madre se ha ido, donde se quedará para siempre. No, no mires eso, no pienses eso, solo mantente calmado, mantente en este momento. Luego vemos a Wally precisamente en el cementerio que veía en sus pensamientos, de pie bajo esa misma lluvia, mirando confundido e intentando entender qué está sucediendo. Se da cuenta que delante suyo tiene la fosa abierta y piensa: pero necesito mirar, necesito ver, incluso si se rompe algo dentro de mí, allá abajo en la oscuridad. Pero cuando se asoma a ver, ve una figura cadavérica que le grita por ayuda, repitiendo su nombre una y otra vez. Wally no puede creerlo y se pregunta si esa figura es Barry. Pero luego se despierta sobresaltado junto a un árbol. Grodd sale de su mochila y le pregunta si está bien. Wally le responde que sí, que solo fue una mala pesadilla, pero que se sintió muy real. Grodd lo tranquiliza, asegurándole que Wally y Grodd están bien. Luego dice: ¡calor! Wally lo carga sobre sus hombros y comenta que sí, que hace demasiado calor para dormir y que además tiene hambre, sugiriendo buscar algo de comer y que mejor vuelva a esconderse para no ser visto. Wally camina en dirección a la ciudad, mientras que Grodd, de vuelta en su mochila, le repite que odia esconderse. Wally le recuerda que ya hablaron de eso. No pueden atraer más atención. Le promete que pronto encontrarán un lugar donde no tenga que ocultarse tanto. Wally continúa caminando y pasa cerca de una pared con algo escrito: Omega Men. Quienes estén siguiendo Absolute Superman sabrán a qué se refiere esto. Mientras piensa: desde el desierto, desde que conocí a Grodd, mis pensamientos han estado sorprendentemente calmados. Mi mente ha estado quieta, quizá por el periodo más largo que puedo recordar. Tal vez lo que sea que me pasó en el laboratorio de Barry finalmente se está desvaneciendo. Todo lo que sé es que tengo hambre. Más hambre de la que recuerdo haber sentido. Se une a una fila para recibir comida. Mientras espera, un hombre se le acerca y le pregunta cuántos años tiene. Wally le responde, desafiante: ¿qué te importa? El hombre sonríe y le dice a Wally que no se alarme, que si es menor de 18 años, pueden alojarlo en una misión juvenil cercana, donde ofrecen cama y 3 comidas al día. Wally pregunta cómo sabe que no es un asesino en serie. El hombre, de nombre Ralph, le pregunta si se ve como uno. Wally le responde que sí. Una joven de nombre Linda pasa por su lado y le dice que ese lugar es bueno, siempre que soporte los chistes malos de Ralph. Ralph le agradece por el apoyo y le entrega a Wally una tarjeta de la misión, diciéndole que es su decisión, pero que siempre tendrá una cama limpia si la necesita. Mientras se va, Wally le pregunta si el lugar tiene aire acondicionado y Ralph contesta que ojalá fuese así. Nos movemos al desierto, donde Captain Cold y su equipo están observando un fenómeno de energía que se eleva como una columna distorsionada. Él le pregunta a Digger qué registran sus drones, y Digger responde que todos los datos están invertidos y confusos. Pero si de algo está seguro, es de que la firma de energía coincide con la que el chico emitía antes de escapar con Grodd. El coronel West, el padre de Wally, le pregunta qué quiere decir, y Captain Cold le responde que su hijo provocó aquello, sea lo que sea. Jesse interviene y declara que es un portal. Agrega que casi puede ver a través de él y vislumbrar el otro lado, pero cuando se acerca más, la energía explota, lanzando a todos por los aires. Mientras se incorpora, Jesse comenta que el portal ha desaparecido. Digger se siente aliviado, ya que la situación lo tenía inquieto. El coronel West ordena al equipo que se prepare para retirarse de inmediato. Leonard sugiere quedarse para entender lo que ocurrió,
pero West lo interrumpe, acusándolo de no haber podido contener a un chico de 15 años y de haber perdido incluso al simio. Así que dejará que los científicos se encarguen y que ellos se concentren en traer de vuelta a su hijo, sano y salvo. Mientras se aleja, explica que regresará a Fort Fox para averiguar qué hacía Barry Allen en su laboratorio y descubrirá qué pasó con su hijo. Volvemos con Wally, dentro de lo que parece ser una iglesia, sentado en una sala junto a otros jóvenes y compartiendo su comida con Grodd, oculto dentro de su mochila. Linda se le acerca y empiezan a charlar. Al decirle su nombre, Linda se sorprende. Wally le explica que es el nombre de su abuelo. Como comentario, Linda Park es el mayor amor de Wally en el universo principal de DC. Incluso se casan. Linda agrega que pensaba que su propio nombre era malo. Añade que puede ver que no lleva mucho tiempo en Iron Heights. Wally le responde preguntándole cómo lo sabe, y ella le contesta que se nota porque aún parece tener esperanza. Luego le pregunta de dónde viene. Wally le responde que siente que no es de ninguna parte. Él se ha mudado mucho por el trabajo de su padre en el ejército. Linda le pregunta si eso es lo que está evitando, y él responde que sí, junto a otras cosas. Linda comenta que todos huyen de algo. Luego añade que, a pesar de todo, este lugar es decente y que Ralph y Sue son personas bastante buenas. Como comentario, en el universo principal de DC, Ralph Dibny es Elongated Man y Sue es su esposa. Ellos forman uno de los matrimonios más estables y queridos de todo DC. Wally le pregunta a Linda de qué huye ella. Linda no responde, así que Wally se disculpa por la pregunta incómoda. Linda le dice que no se preocupe, y luego lo invita a que se termine su comida si quiere, ya que pudo ver cuán rápido devoró la suya. Wally le agradece, y Linda se despide con una sonrisa. Luego vemos a Wally en su habitación. Ralph entra y lo saluda. Luego le entrega algunos artículos de higiene. Wally agradece la comida y la ayuda. Ralph le explica las 3 reglas. Nada de drogas, nada de peleas, y todos deben ayudar con la limpieza y la cocina. Wally le asegura que no será un problema. Una vez Ralph se va, Wally le habla a Grodd telepáticamente, pensando que quizá puedan quedarse ahí un par de días. Al no recibir respuesta, abre su mochila para revisar si Grodd se ha quedado dormido, pero la encuentra vacía. Grodd se ha escapado por la ventana. Wally sale a mirar y lo ve correr hacia la calle. Nos movemos al laboratorio destruido de Barry. El coronel West observa los restos del lugar. La doctora Eleanor Thorne ingresa y le pregunta qué hace ahí. West le responde con otra pregunta. Él quiere saber qué hacía Barry Allen ahí, cuestionando el verdadero objetivo de su trabajo y de dónde proviene toda la tecnología y armamento que usan sus rogues, o sea, Captain Cold y los demás. Como comentario, Eleanor Thorne es la madre de Eobard Thawne, el Reverse Flash en el universo principal de DC. Eleanor le responde que su misión es proveer seguridad, no hacer preguntas, pero West pierde la paciencia e insiste. Ella finalmente admite que Barry Allen era alguien brillante y que exploraba ideas fuera de la declaración original de la misión. West le pregunta si de verdad no sabe lo que estaban haciendo ahí, o lo que pasó con Wally, pero ella le responde que él mismo lo vio. Su hijo venció todo el armamento desarrollado allí. Así que Wally ya no es más un simple chico de 15 años, ahora es un milagro, el mayor éxito del proyecto, a pesar de la muerte de Barry. West se enfurece y le grita que su hijo no es un arma y que debe traerlo de vuelta y revertir lo que Allen le hizo. Eleanor le revela que saben dónde está, porque siguen la pista de Grodd. West le reclama por qué no se lo dijeron antes, y se dispone a partir con su equipo, pero ella le advierte que él no comprende la magnitud de la situación, y que Wally no fue lo único que escapó la noche del accidente. West sigue a Eleanor y llegan al lugar donde se ven varias cápsulas de contención destruidas que muestran etiquetas como Proyecto Firestorm, Proyecto Wizard, Proyecto Heatwave y Proyecto XXXX. Como comentario, estos deben ser Ronnie Raymond, William Sard, Mick Rory y alguien más en el universo principal de DC. Finalmente,
Eleanor le explica que algunos de sus experimentos más inestables ahora están sueltos y advierte que Grodd está conduciendo a Wally directamente hacia ellos. Volvemos con Wally, quien corre tras Grodd por las calles, gritándole que regrese. Grodd se adentra por una alcantarilla y Wally lo sigue. Grodd avanza cada vez más profundo, ignorando los llamados de Wally, quien le ruega que le responda. Finalmente, Grodd lo hace. Wally y Grodd, detener hot, detener calor. Wally, sudando, le dice que sí, que hace calor y que se siente como en un sauna. Intenta convencer a Grodd de regresar, pero Grodd insiste, señalando con el dedo hacia un lugar. Hot, hot. Wally, confundido, admite que no entiende nada y se dirige al lugar indicado, mientras que Grodd continúa repitiendo. Hot, hot, está aquí. Finalmente, vemos a Wally cubriéndose el rostro del resplandor intenso que surge frente a él. Frente a Wally se alza una figura como de fuego viviente que emana un calor abrasador. Ya lo habíamos mencionado antes. Este debe ser Mick Rory, Heatwave, un villano clásico de Flash en el universo principal de DC, obsesionado con el fuego, que porta un lanzallamas especial y cuyo traje le permite controlar y resistir el calor extremo. Aunque aquí parece que no necesita traje. Y se nos cuenta que en el próximo número veremos Heatwave, ola de calor. La historia comienza con Wally y Grodd en las alcantarillas de la ciudad. Frente a ellos tienen a Heatwave, una figura de lava y fuego. Wally piensa, no puedo moverme. Así es como muero, ¿no? Demasiado asustado para moverme. Siempre supe que moriría joven. Incluso cuando era muy pequeño, lo sabía. Y mi mamá solía decirme que no me preocupara, que no moriría en mucho, mucho tiempo. Pero ella decía lo mismo sobre sí misma también. Pero esto es diferente. Esto es un monstruo, y va a matarme si no me muevo. Si no. Pero entonces veo sus ojos. Siento que, de alguna manera, lo conozco. Y es entonces cuando lo entiendo. ¿Y si yo soy el monstruo? En ese momento, luego del contacto, Wally y Heatwave, o Mick Rory, se repelen, empujándose ambos hacia atrás. Heatwave grita que eso le dolió, mientras que Wally y Grodd lo observan con sorpresa. En eso, Wally exclama una maldición, ya que Heatwave comienza a despedir descargas de fuego y calor, de las que Wally y Grodd escapan como pueden. Grodd le pide a Wally que ayude al monstruo, pero Wally se sorprende y le pregunta cómo podría ayudarlo. De pronto, Wally comienza a sentir en su cuerpo las mismas sensaciones que tuvo en el desierto cuando estaba con Barry. No puede entenderlo, pero siente que Heatwave, de alguna manera, está llevándolo a eso. Y él no tiene intenciones de que eso suceda, nunca más. Heatwave, por otra parte, parece estar más incontrolable que antes. Y lo vemos salir de las alcantarillas, expulsado de una tapa de desagüe como un volcán en erupción, justo frente al albergue de Ralph Dibny. Al ver lo que sucede, Ralph le pide a Linda que salga de ahí con los demás. Linda duda, pero Ralph le ordena que corran inmediatamente. Nos movemos a otro lugar, donde están reunidos Captain Cold, Digger Harkness, Glider y Trickster. Digger comenta que uno de sus drones está fallando, y Jesse sugiere pedirle a Tone que lo revise, pero Lisa la interrumpe para pedirle que se quite la máscara, ya que están en la sala de descanso. Jesse le responde que se la sacará cuando ella se quite la suya. Esa broma no le gusta nada a Lisa y sujeta a Jesse por el cuello, diciéndole que la hará pedazos. En eso ingresa a la sala Eleanor Thorne, poniendo fin a la discusión, recordándoles que los regalos que les dio pueden serles retirados. Captain Cold señala que ambas solo están desahogándose, ya que no se encuentran cómodos sentados, solo esperando. Eleanor responde que, entonces, tiene buenas noticias, porque han dado con Grodd y con el chico de West, en Central City, por lo que necesita que el equipo esté listo para partir en menos de una hora. Añade que Grodd llevó a Wally con uno de sus antiguos camaradas, Mick Rory,
Captain Cole comenta que pensaba que Rory no había sobrevivido a las pruebas, molesto al comprender que no les han dicho toda la verdad. Eleanor responde que les dijo todo lo que necesitaban escuchar, pero que piensa dejar que ellos conozcan más sobre los verdaderos objetivos de Olympus, después de que hayan atrapado a Wally West. Volvemos al albergue de Ralph. Heatwave sigue fuera de control. Ralph les dice a todos que entren al albergue, y una mujer comenta que eso es igual a lo que vio en las noticias sobre Gateway City, refiriéndose a lo que pasó en Absolute Wonder Woman, con Diana enfrentándose al Tetracide. De pronto, Heatwave lanza contra ellos una emanación de fuego, y Ralph salta para apartarla del peligro. Mientras tanto, aún en las alcantarillas, Wally continúa aturdido, rodeado de la electricidad que sale de su cuerpo. Grodd se le acerca y le pregunta si está bien, pero Wally le contesta que no está para nada bien y que tiene miedo. Grodd le responde que está bien tener miedo, pero que la gente también tiene miedo y que Heatwave necesita de Wally. Wally se pregunta qué puede hacer él contra eso y Grodd lo corrige. No, yo. Nosotros. Wally y Grodd. Wally, entonces, se pone de pie, se da ánimos a sí mismo y, tomando su mochila, saca de ella el uniforme que recuperó del cuerpo de Barry y lo observa, mientras se dice a sí mismo: total, que puede salir mal. Volvemos afuera, a la calle, y vemos a Heatwave amenazando a Ralph y a los demás. Ralph le dice a la mujer que se ponga de pie, pero ella le responde que no puede. Al verlo acercándose, Ralph le pide a Heatwave que se detenga, ya que ella está herida, pero justo en ese momento llega Wally con Grodd. Con su velocidad, Wally empuja a Heatwave, poniéndolos a salvo. Ralph le pregunta qué lleva puesto, pero Wally le contesta que no es momento para hablar de eso, ya que deben salir de allí en ese mismo instante. Wally intenta detener de manera definitiva a Heatwave, pero parece que sus métodos no están funcionando, y le pregunta a Grodd cómo lo detiene, a lo que Grodd le responde: no detener, ayudar. ¿Qué quieres decir?, le pregunta Wally, y Grodd le responde: calor. Wally, toma calor. Wally, entonces, vuelve a extender su mano y consigue tocar a Heatwave nuevamente. La reacción es similar a la ocurrida la vez anterior. Una sobrecarga de energía arroja a Wally hacia atrás, mientras se retuerce de dolor. Pero cuando abre los ojos, se encuentra en medio de un escenario cósmico, rodeado por estrellas y energía, como si hubiera viajado a una dimensión alterna o a un universo paralelo. Ya sé que se ha dicho que aquí no existe la Speed Force, pero entonces necesitamos que nos expliquen qué es este lugar, ya que no es la primera vez que le pasa esto. Una vez allí, Wally se incorpora sobre un terreno arenoso y escucha que una voz lo llama. Pregunta quién es, y como respuesta ve como una enorme mano se materializa por encima de él e intenta tomarlo de alguna manera. Wally, alarmado, le pide que se detenga y la mano desaparece. Luego vemos a Wally de nuevo en nuestra realidad. Ralph está junto a él e intenta ayudarlo a levantarse, pero Wally continúa confundido, preguntándose dónde estaba. Junto a ellos, Grodd señala a un hombre desnudo, tirado en la calle, y le pide a Wally que lo ayude. Es Mick Rory, quien ha regresado a su forma humana. Pero Wally no puede sostenerse en pie y pide que le den un minuto para recuperarse. Ralph se le acerca y le dice que, aunque no entiende nada de lo que pasó, sabe que él necesita ayuda. Wally le quita la mano de encima y le pide que se aleje de él. Luego Linda se le acerca, preguntándole qué fue todo eso. Wally responde que no lo sabe y que no entiende qué le está ocurriendo. Linda, entonces, lo toma de la mano y le pide que deje que ellos lo ayuden. En ese momento, aparecen varios helicópteros sobrevolando la zona. Grodd se percata de ello y se sube a los hombros de Wally. Luego ambos escapan del lugar a toda velocidad. Volvemos a la sala de control. Eleanor Thorne señala que Wally está otra vez en movimiento. Le dice a los Rogues que deben irse y que es vital recuperar al muchacho ileso. Sobre Grodd, prefiere que regrese entero, pero eso no es algo necesario. Captain Cole le pregunta qué harán con Mick Rory,
a lo que Eleanor responde que debe ser contenido y que el coronel West se encargará de eso. En ese momento, se da cuenta de que no sabe dónde está el coronel West. Nos movemos a otro lugar. Vemos al coronel West ingresando a una zona restringida usando la tarjeta de acceso de Barry. En el centro del lugar hay una nave. West la observa, pero algo más llama su atención. Lo que ve lo deja impactado. Frente a él, varias cápsulas de contención contienen figuras humanoides de aspecto alienígena, suspendidas dentro de un líquido espeso, inmóviles y conectadas por tubos y cables. Y se nos cuenta que en el próximo número veremos el levantamiento de los Rogues. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.